Bien, hermanos y hermanas de la familia Voluntad Popular, bienvenidos a este taller nacional de formación. Estar aquí es un compromiso, es ser parte, copartícipes, constructores, albañiles de un sueño que estamos construyendo y que se llama la mejor Venezuela. Estar aquí forma parte de nuestros sentimientos también, de reconocernos como hermanos. Seguimos adelante frente a las intenciones, por supuesto, absolutamente risibles de la dictadura, de hacer mella en el espíritu de cuerpo de este partido. Nosotros seguimos impulsando actividades. Así que sin más, dejo con ustedes para la apertura oficial de este taller nacional de formación a mi querido amigo, el profesor José Manuel Bolívar Chemané. Adelante, Chema. Buenos días a todos, queridos hermanos. De verdad que emocionante poder estar aquí. Primer taller. Creo que este es el taller nacional con el que vamos a lograr alcanzar a más personas, a más activistas de manera simultánea. Eso me hace sentir muy orgulloso y muy emocionado también sobre las cosas que podemos construir a partir de hoy, a partir de las ideas que vamos a estar compartiendo. Como decía Roland, también nos impulsa a realizar este momento la coyuntura que tenemos al frente de la traición, de los alacranes, de la corrupción, de esa intención de la dictadura de tratar de cooptar a nuestros líderes, a nuestras activistas, a partir de las prácticas que ellos han hecho comunes en este país, a partir de las mismas prácticas con las que han destruido los valores, con las que han destruido la cultura venezolana. Y por eso es tan importante que hoy nosotros reafirmemos nuestras ideas, reafirmemos nuestro lenguaje, reafirmemos nuestro estilo de liderazgo, porque es así que vamos a poder de alguna manera vacunarnos, de estar inoculados, de estar absolutamente seguros de dónde estamos parados y seguir firmes frente a la dictadura. Esa es una de las razones por las que hemos planificado esta actividad de hoy, además de la necesidad, por supuesto, constante partiendo, de estar recreando nuestro lenguaje y nuestras ideas. Quiero, como decía al inicio, reconocer el trabajo que finalmente son los responsables de planificar las actividades, de crear las presentaciones, de hacer ese enlace con los coordinadores políticos, los coordinadores de organización de cada uno de los municipios y de los estados para multiplicar. Una de las ideas, por supuesto, es que la actividad de hoy sea luego multiplicada por 100 en cada uno de sus estados. Que ustedes estén muy atentos a la estructura, al material, a la forma, al lenguaje que se va a utilizar hoy, para que luego ustedes, hermanos coordinadores, puedan multiplicar y ser voceros en sus municipios, en sus parroquias y sus estados de esta misma actividad. En ese sentido, quiero darle la palabra en reconocimiento y en representación de los coordinadores regionales de formación a nuestra queridísima hermana Daniela Velázquez de Jiménez, la coordinadora de formación de Caracas. En esta ocasión me toca hablarles sobre el concepto de lo que es un partido político. Sin embargo, antes de llegar a ese punto, quiero presentarles una visión más amplia de lo que implica pertenecer a una organización de este tipo, para que internalicemos la responsabilidad que tenemos todos nosotros. Fíjense, cuando decidimos asumir nuestro compromiso como activistas de voluntad popular, nos hacemos parte de la organización las 24 horas del día, los 365 días del año, no solo en el trabajo o en la casa, sino también en las plataformas tecnológicas que utilizamos para comunicarnos con los demás. Y con ello me refiero a las redes sociales. Entonces, debemos asumir que cada uno de nosotros en su accionar diario se convierte en la carta de presentación de nuestra organización respecto a la gente. Todo lo que hagamos o dejemos de hacer marcará una honda huella en las personas que nos rodean, que nos ven como un ejemplo a seguir. Y es por ello que es tan importante entender las dimensiones de lo que significa pertenecer a una organización política. Uno de los presupuestos conceptuales claves para entender la dinámica política venezolana del siglo XXI es que los liderazgos personalistas han comenzado a retroceder irremediablemente a favor de liderazgos colectivos que giran en torno a ideas o proyectos, como es el caso de Leopoldo López.
Y aunque los apoyos políticos de la población tienden a concentrarse en una cara visible, la plena conciencia de la sociedad civil, escarmentada por décadas de desengaño, que, bueno, le ha llevado al otorgamiento de apoyos condicionados, revocables y para nada parecidos en esencia y naturaleza a lo que solía concederse a la dirigencia política en épocas del florecimiento chavista. Entonces podríamos decir que la ciudadanía se ha vuelto bastante escéptica, desconfiada y cautelosa al momento de elegir a sus liderazgos. En este sentido, la dinámica política del país se encamina hacia un sistema multipartidista, en el que el poder, bueno, lejos de concentrarse directamente en un pequeño grupo de individuos, en una cúpula, como está sucediendo actualmente, se desconcentrará en las organizaciones políticas. De hecho, ante el panorama de un sistema que no contemple la reelección de los cargos a elección popular, o por lo menos los limite a su reelección, entonces cobra especial importancia la figura de los partidos políticos como catalizadora de las inquietudes, inconformidades y expectativas de la ciudadanía. Entonces, por eso es tan importante el manejo eficiente y el máximo aprovechamiento de nuestras estructuras partidistas. Se convierte además en un requisito indispensable para alcanzar el poder político, que debe distinguirse claramente de los cargos de elección popular, pues como ya hemos visto, se proyectan en un carácter meramente transitorio. Entonces, lo anterior conviene no solo al dinamismo de una democracia sana y pujante, sino que también a quienes hacen vida en los partidos políticos, pues tendrán la oportunidad de maximizar sus potencialidades y desarrollar una carrera dentro de sus respectivas organizaciones. Y básicamente, bueno, Chema lo acaba de mencionar en su intervención de introducción, ¿no? Entonces, siendo ya un país políticamente activo y crítico, encontramos que la sociedad venezolana marcha a pasos agigantados hacia la celebración de un nuevo pacto social, en que la primacía del sistema partidista será incuestionable. Entonces, en este sentido, el cambio político, social y estructural que pretenda realizar en este modelo necesariamente deberá nacer del seno de las organizaciones políticas, y para ello todos nosotros debemos estar preparados. Entonces, ¿cómo se define voluntad popular activista? Según nuestros estatutos, se define como una asociación civil con fines políticos, sin fines de lucro, y construida sobre la base de un movimiento social. Pero para comprender este enunciado debemos desglosar sus tres elementos principales. Entonces, una asociación con fines políticos. ¿Qué quiere decirnos esto? Bueno, que somos una organización conformada por un grupo de personas unidas bajo un mismo objetivo, con miras a alcanzar el poder. Definición que se ajusta a lo que hoy conocemos coloquialmente como los partidos políticos. Edmund Burke, que fue un político británico del siglo XVIII, definía a los partidos políticos, y en este momento abro comillas porque lo voy a citar, como un grupo de hombres unidos con el fin de promover, mediante esfuerzos conjuntos, el interés de la nación, sobre la base de un principio particular en que todos ellos coinciden. Y aquí cierro comillas. Entonces, a partir de esta definición, podemos decir entonces que es un requisito sine qua non que todos los miembros de un partido estén unidos bajo una misma visión, que les permita influir en la gente y, por tanto, en el acontecer político, con el objeto de alcanzar el poder, pero no el poder en sí mismo de forma mezquina y egoísta, sino como una herramienta para alcanzar cambios positivos en la sociedad y en nuestro particular como organización, lograr la mejor Venezuela de paz, bienestar y progreso. Un proyecto que, a pesar de las adversidades, sigue tan vivo y vigente como el primer día. Entendiendo todo esto, nuestro partido político es además una organización sin fines de lucro. Este es nuestro segundo elemento. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, es que su finalidad principal no es la obtención de beneficios económicos, sino, como les comenté, su objetivo es alcanzar el poder. La idea es que todos trabajemos como un gran engranaje, como un sistema, para que desde nuestros espacios este objetivo sea posible. Entonces, en este marco de ideas, debemos establecer entonces algunas diferencias entre lo que es voluntad popular y otras organizaciones. En nuestro primer ejemplo que traigo a colación es que nos diferenciamos de las fundaciones. Y es que, si bien nuestra organización está constituida sobre la base de un movimiento social,
donde su principal fuerza es la gente, y este es nuestro tercer elemento desglosado y contextualizado en este momento, en este punto, se hace posible para nosotros asumir, no se hace posible para nosotros asumir la naturaleza de las fundaciones, porque tienen objetivos reducidos, y aunque buscan influir en la sociedad, no persiguen el poder. Nuestro segundo ejemplo es, bueno, que somos distintos a las organizaciones militares, porque éstas constituyen la fuerza del Estado a través del poder de las armas. Las organizaciones militares se basan en la obediencia y la verticalidad, mientras que en Voluntad Popular creemos que la verdadera fuerza está en los ciudadanos, comprometidos con la visión de un país lleno de personas solidarias y de excelente formación ética y ciudadana. Como tercer elemento, bueno, nos diferenciamos de las organizaciones religiosas. Este tipo de organizaciones congregan a las personas afines a un sistema de creencias, dogmas y doctrinas, mientras que en Voluntad Popular impulsamos una sociedad de respeto, en la que todos los ciudadanos sean libres de opinar y ejercer sus derechos religiosos sin ser discriminados. Finalmente, en nuestro cuarto ejemplo, nos diferenciamos del Estado, que viene a constituirse como una estructura administrativa al servicio de todos los ciudadanos, encargada de gestionar la red pública, proveer de un sistema jurídico a la sociedad y también administrar la justicia. Mientras que nuestro partido es una organización que busca, mediante métodos democráticos, asumir la dirección de los órganos del Estado para garantizar que éste sea independiente, transparente, eficiente, participativo, soberano, de instituciones fuertes, federal y descentralizado. Entonces, ¿cuáles son nuestras principales herramientas para lograr los objetivos de nuestra organización política? Fundamentalmente tenemos dos: la democracia y el Estado de Derecho. La democracia entendida como la constante práctica de deliberación y generación de consenso. La democracia, más allá de ejercer el derecho al sufragio, significa respeto. ¿Y respeto a quién o a quiénes? Bueno, a las minorías y a los derechos humanos. La consulta de las bases y la participación de todos nosotros para construir el proyecto político que nos permita entonces gobernar de manera eficiente y eficaz. Nuestro segundo elemento entonces vendría siendo el Estado de Derecho. Un país donde todas las personas, las instituciones y entidades públicas y privadas, incluido el Estado, estén sometidos a leyes para que sean promulgadas desde los espacios correspondientes. Para finalizar entonces esta breve intervención sobre lo que significan los partidos políticos, cierro diciéndoles que Voluntad Popular lo define en 7 aspectos fundamentales que encierran toda nuestra identidad. Entonces, somos un partido político, democrático, descentralizado, plural, inclusivo, transparente, de pensamiento social y de vanguardia. Hermanos, los valores y los principios nos hacen fuertes. Es la convicción la que nos permite resistir y persistir hasta alcanzar los objetivos que nos planteamos. En el caso de Voluntad Popular, lograr la libertad de nuestro país. Muchas gracias. Bueno, siguiendo aquí, voy a compartir la pantalla porque quiero compartir la presentación en la cual nos estamos basando y que ustedes luego van a utilizar en los talleres que dicten a nivel regional y municipal. ¿Okay? Aquí deben estar viendo ya la pantalla. Y ahora vamos a adentrarnos un poco en los principios de Voluntad Popular. Y en diciembre tuvimos un hito muy importante, que fue la ratificación de nuestros estatutos. Ahora tenemos unas reglas, tenemos un documento constitucional que plasma nuestros valores, nuestros principios y todas las formas en que nos organizamos y procedemos a resolver nuestras situaciones a lo interno. Yo quiero repasar el tema de los principios, porque como decía Daniela y conversaba con Emilio ayer, más allá de la coyuntura política, más allá de lo que esté pasando en un momento determinado, los valores y los principios son para siempre. Son los que trascienden más allá del momento. Y es lo que nos permite a nosotros proyectarnos hacia el futuro, hacia cualquier momento que tengamos que enfrentar en la difícil situación que nos planteamos de derrocar una dictadura y restablecer una democracia. Y por supuesto que estos principios de nuestro partido proyectan lo que queremos para todo el país.
El primero es que estamos comprometidos con la visión de un país de ciudadanos, con un país de libertades. No vemos a la gente como el pueblo, como una masa manipulable, como era esa visión del siglo XX y sigue siendo la visión de algún grupo de políticos venezolanos en el siglo XXI. Nosotros entendemos el país como el conjunto de los ciudadanos que tienen libertades y que deben tener una responsabilidad y unos deberes en el accionar, en el día a día y en el futuro de la nación. Defendemos la diversidad y la libertad de pensamiento. Creemos que un país complejo, un país heterogéneo, un país donde se reconozcan las diversidades regionales, donde se reconozcan las diversidades culturales, es un país más rico, es un país multipolar, es un país que va a ser generador de nuevas ideas. Y por supuesto que la libertad de pensamiento va muy de la mano de eso. Daniela lo decía también, el entender que hay personas que piensan distinto y que es nuestro trabajo convencer, más no cooptar. Queremos una economía social, en una economía diversificada y de libre mercado. Esto es muy importante. Es muy importante que todos tengamos claros el tipo de economía en la que cree Voluntad Popular, porque una de las destrucciones más importantes que alcanzó el chavismo bolivariano fue el de destruir la empresa privada, fue el de destruir la iniciativa de la gente, esa pretensión de que el Estado es capaz de hacerlo todo, desde explotar petróleo hasta producir llantas y producir aceite y hacerse de cada uno de los medios de producción. Nosotros pensamos que la iniciativa privada, la empresa privada, el ciudadano que se le ocurre una idea y la transforma en un producto y un servicio y crea un nuevo mercado. El enseñar a nuestros niños, a nuestros hijos a ser emprendedores, a que queremos que nuestros hijos no sean parte de una máquina monstruosa, que sean un tornillo ensartado en una máquina mortal que como lo ha hecho el Estado chavista. Nosotros creemos que las libertades parten también de las libertades económicas y del emprendimiento y transformar las ideas en producción. Y el ejercicio del poder como un compromiso con el país, es un deber de cada uno de nosotros. Es una expectativa que tenemos de la gente, que la gente se involucre. Una de las grandes fallas del siglo XX y sobre todo del final de los años 90 fue que la gente pensó que los políticos tenían que hacerlo todo. Le tercerizó esa responsabilidad ciudadana a un grupo de gente. Nosotros pensamos que todos tenemos un rol, que todos tenemos un deber con el país. Profesamos la permanencia inalterable de los principios de la democracia, la solidez de las instituciones democráticas del Estado y la alternabilidad del poder. Qué importantes son estas frases. El entender que la democracia no es solamente votar, es tener unas instituciones independientes, es tener división de poderes. Uno de los retos más grandes que tenemos, hermanos, al construir una nueva Venezuela, una mejor Venezuela, va a ser el tener una burocracia, un servicio civil, trabajadores del Estado, profesionales, que sean independientes, que no dependan de que un partido político los nombre aquí o los nombre allá. Esa ha sido una de las grandes fallas de la democracia del siglo XX. Imagínense en el campo de la educación, que es el mío, donde se nombran directores de escuela si están inscritos en un partido político, o que a un maestro lo promueven o lo aceptan en el sistema educativo si está inscrito en determinado partido político. Voluntad Popular aspira a una sociedad libre, a una sociedad realmente independiente, donde los trabajadores del Estado trabajen para la gente, no trabajen con los intereses de unos grupos particulares. Y por supuesto declaramos nuestro irrenunciable compromiso con la igualdad de oportunidades y la igualdad ante la ley. En un momento un poquito más adelante vamos a cubrir ese tema de la igualdad, que es una discusión histórica en Venezuela, y que es una discusión compleja y en la que Voluntad Popular tiene una visión particular. Luego de haber recorrido esos principios que están plasmados en nuestros estatutos, quiero presentarles el modelo de identidad de Voluntad Popular, que es el que pueden ver ahora en pantalla. En el centro del partido está el activista, en el centro del partido está la gente, y por eso ven esa imagen allí, donde el activista está en el centro de la actividad política. Estamos enmarcados por nuestra declaración de principios que la acabamos de cubrir. Está enmarcado también por el proyecto de la mejor Venezuela,
por esta Cipriano Heredia, que ha sido un impulsor y un pensador profundo sobre ese proyecto, tratando de acumular y recoger todas las ideas y las mejores propuestas, las mejores soluciones para el país. Y por último, enmarcado en nuestros valores. Esos valores que son trascendentes, esos valores que no importa el momento, esos valores con los que nosotros tomamos nuestras decisiones, para no caer en pragmatismo, para no caer en decisiones desconectadas unas de la otra, siempre tomar decisiones y tener una actitud basada en nuestros valores. Y ahora precisamente quiero presentar esos valores. Y los dos primeros valores que debemos cubrir y que están enlazados el uno con el otro son los valores de la libertad y la igualdad. El tema de la igualdad es interesante y hay que prestarle mucha atención para no caer en los mismos paradigmas del pasado o para no caer en palabras vacías. Porque Boves también proclamaba la igualdad, pero una igualdad en la que se quemaba el bosque y quedaba todo arrasado. Ese tipo de igualdad. O el chavismo, que habla de una igualdad, pero una igualdad en la que traigo a los que están prósperos, a los que han podido progresar, los traigo hacia abajo, para que estén igual que los que están peor. Todos iguales sumidos en ignorancia, todos iguales excluidos. Voluntad Popular cree en la igualdad ante la ley, donde el que más tenga o el que menos tenga sea protegido y juzgado de igual manera ante la ley. Donde no haya una prioridad o donde no haya una preferencia por tu estatus socioeconómico o por si estás inscrito en un partido político. Creemos que todos los ciudadanos debemos ser iguales ante la ley. Y también creemos en la igualdad de oportunidades. En esa idea que no importa de dónde tú vengas, no importa cuál es tu apellido, no importa cuál sea tu origen, tu raza, tu color, tu credo, tienes el derecho a una educación de calidad. Tienes el derecho a servicios básicos de calidad, tienes el derecho a parques, tienes el derecho a espacios públicos, tienes el derecho a todo lo que debe hacer el Estado para que puedas construir tu proyecto de vida, para que tus talentos y tus intereses personales puedan ser desarrollados. Esa es la igualdad de oportunidades en la que creemos. Esa es la igualdad de oportunidades en la que crecieron muchos de nuestros padres. Es difícil juzgar la segunda mitad del siglo XX venezolano como uno solo. La verdad es que entre los años 60 y los años 80 hubo un país donde hubo igualdad de oportunidades, donde familias muy pobres y familias excluidas pudieron surgir a través de la educación, a través de las oportunidades que le brindó el país. Pero luego es verdad que también tuvimos un periodo en el que nos olvidamos de los que menos tenían, en el que se olvidaron de los que no tenían acceso. Voluntad Popular quiere recuperar ese momento de la democracia venezolana en el que hubo igualdad de oportunidades y construir una nueva democracia en la que no importa de dónde vengas, no importa tu origen, puedas tener oportunidades de progresar. A partir del trabajo, a partir del estudio, a partir de tu esfuerzo. Y que el rol del Estado es darte todo lo posible para que puedas desarrollar tu proyecto de vida. La educación, la salud, los espacios públicos, los servicios básicos, el agua, la electricidad, el internet. Todos esos son elementos fundamentales para construir una sociedad de igualdades. Y por otro lado está la libertad. El rol del ciudadano dentro de la sociedad. La capacidad que tengas tú de tomar la rienda de tu propio destino. Donde no haya un Estado que te esté diciendo qué tienes que estudiar o qué tienes que trabajar. Eso pertenecen a ideas del siglo XIX. Ideas que han sido probadas y reprobadas como falsas, como ineficaces. Un Estado donde el ciudadano sea libre y también, por supuesto, sea responsable. Esas son dos ideas que van, así como con la igualdad, van de la mano. Ser libres y ser responsables. Mientras más libre soy, más responsable soy de mi propio destino. Luego tenemos el valor de la justicia. Una sociedad justa es aquella en que, como nosotros propulsamos, todos los derechos son para todas las personas. Una justicia que conserve la paz, el orden y la cohesión mediante las leyes, mediante el cumplimiento obligatorio de las leyes, que mantengan solidez en las instituciones democráticas. Un sistema judicial es fundamental para la construcción de la mejor Venezuela.
para evitar que el origen social o la desigualdad natural sea la que defina el cómo es juzgado una persona. Hoy estamos en manos de una justicia, como le dice Leopoldo, una justicia injusta, un sistema corrompido hasta los tuétanos, en que los más pobres son los más desfavorecidos en el sistema judicial. Y el que tiene dinero, el que tiene conexiones, es el que puede entonces cometer fechorías, hacer actos de corrupción y zafarse de la justicia. Voluntad Popular cree en un sistema judicial fuerte, independiente, y que de nuevo trate a todo el mundo por igual, sin preferencias y sin opresión. Nuestro cuarto valor es la honestidad. Los activistas de Voluntad Popular, cuando damos palabra, nuestra palabra, generamos un compromiso. Es lo que sostiene la confianza en nuestros pares, que saben que estamos hablando con la verdad. Promovemos la honestidad como una responsabilidad que parte del individuo, de nuestra conducta personal en todos los ámbitos, no solamente en lo privado, no solamente en lo público, sino también en lo privado. La honestidad también está basada en que lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos sea coherente. Esperamos que en Voluntad Popular todos los activistas sean coherentes, sean íntegros, y la honestidad sea un valor fundamental a la hora de tomar decisiones. El valor de la diversidad es un valor bellísimo, es un valor sobre el cual se construyen sociedades. En el siglo XX, hermano, desde Guzmán Blanco, buscaron hacer de los venezolanos un bloque homogéneo, monolítico, en el que todo el mundo pensara igual, en el que sobre todas las diferencias, todo el mundo fuera por el mismo carril. Voluntad Popular cree que Venezuela es un país diverso, que los seres humanos en todos los países somos diversos, que tenemos diferentes culturas, diferentes orígenes, diferente orientación sexual, diferente identidad de género, de raza, en la que Venezuela es riquísima en nuestra diversidad étnica. Los inmigrantes, los criollos, los que han estado aquí por mucho tiempo. Es importante que nosotros aprendamos a reconocer la diversidad como un valor. La diversidad crea complejidad, y la complejidad es buena. Porque las sociedades básicas, las sociedades monopolares, en las que solamente hay un poder o dos poderes, por ahí Mara habló del tema bipartidista, o en la que solamente unos pocos tienen poder, es una sociedad que puede ser manipulada fácilmente. Mientras que una sociedad diversa, donde hay multiplicidad de puntos de vista, donde hay distintos polos de poder, es una sociedad más compleja y una sociedad que no se manipula tan fácilmente. Esa es la sociedad que queremos construir. Voluntad Popular es una organización abierta, es una organización plural, es una organización donde todo el mundo cabe. No importa de dónde vengas, no importa, eso lo sea más que demostrado, Voluntad Popular tiene un espacio para tu participación. La responsabilidad también es un valor fundamental. El compromiso compartido con nuestros deberes ciudadanos y el respeto a los derechos humanos de los demás. La prudencia, el amor, el trabajo, la puntualidad, cumplir las metas. Cuando prometemos algo, cumplir con la gente, velar por el bienestar común. Esa responsabilidad parte de ser corresponsables de la gestión pública, de buscar el progreso de todos, de buscar el respeto ante la ley y el respeto de los derechos humanos. Esto es algo que yo estoy seguro que todos los que están conectados aquí hoy tienen. Porque estar conectados un sábado en la mañana, donde tantos de nosotros aprovechamos para hacer diligencia, para resolver temas familiares, para lavar ropa, para hacer tantas cosas, hoy estamos más de 1000 personas conectadas aquí, tratando de formarnos, tratando de reafirmar nuestro lenguaje y nuestras ideas. Este es un valor que cada uno de los que está aquí hoy está demostrando. Y la solidaridad. La solidaridad que une los lazos de hermandad entre los seres humanos, entre los venezolanos. Que nos hace comprender que somos interdependientes, que nadie puede solo, que todos tenemos que actuar en conjunto. El tema de la solidaridad también es importante en el tema de dónde nos ubicamos en el espectro político. El otro día escuchaba a Felipe González en una entrevista cuando le preguntaban si él era más de izquierda o menos de izquierda que otros dirigentes españoles.
Y me llamó la atención porque la forma en que él se ubicó en el espectro político fue a través de la solidaridad. Es decir, bueno, yo no sé si él es más solidario o si tiene más sentido social que yo. Y eso me llamó mucho la atención y me puso a preguntarme también a mí mismo, ¿en dónde está la solidaridad en mis prioridades? Y la solidaridad está de número 1 para Voluntad Popular. Por eso decimos que somos un movimiento social, que somos una organización política de orientación social, porque nuestro fundamento, nuestra base es el otro, el trabajar por el otro, el construir una mejor Venezuela por el otro, no solamente para mí mismo y mi familia y mis allegados, sino para todos los ciudadanos venezolanos, sobre todo con los más excluidos, sobre todo con los más pobres. Por eso la pobreza, la eliminación de la pobreza, la erradicación del hambre en Venezuela, la educación de calidad para los más pequeños, para los más excluidos, para los que viven en los barrios, para los que viven en los pequeños pueblos rurales, en las que las escuelas quedan más distantes. Esa es nuestra prioridad. Y voy a terminar esta primera parte, y espero que estén todavía conectados con este tema de nuestros valores, es con el perfil del activista de Voluntad Popular. Voy a tratar de hacerlo con un ritmo, si se quiere, rápido, para que podamos seguir con nuestra agenda. Pero creo que es muy importante. ¿Por qué se necesita un perfil? ¿Por qué tener un perfil del activista? Porque necesitamos saber cómo debemos ser, cuál es la actitud, cuáles son los atributos, cómo podemos distinguir de un activista de Voluntad Popular de un activista de otro partido. Esto también es importante en los procesos de formación, es importante en el proceso educativo. Tú no puedes tener un programa de formación si no tienes un perfil del egresado. Tú no puedes tener un currículum sin tener un perfil del egresado, de lo que tú vas a producir como ciudadano. Y es por eso que el perfil de BP es tan importante. El perfil está compuesto por atributos. Y voy a compartir rápidamente esos atributos que tenemos o nos esforzamos por tener los activistas de Voluntad Popular. El primero es comprometidos. Estamos comprometidos con Venezuela y con nuestra comunidad. Somos defensores de los derechos y los valores de todos los venezolanos, en especial de los más humildes y necesitados. El compromiso de Voluntad Popular está muy por encima de otras organizaciones políticas, porque hemos tenido buenos ejemplos. Hemos tenido el ejemplo de Leopoldo, de Vecchio, de Freddy, de tantos exiliados, de tantos excarcelados, de Gilbert, de tantas personas, de nuestro hermano Roberto Marrero. Personas que han llegado hasta el final sin importar las consecuencias. Ese es el compromiso que demuestra Voluntad Popular. Y como nosotros tenemos buenos ejemplos de ese compromiso, hemos sabido identificarlo en nosotros mismos. Los activistas de Voluntad Popular son valientes para enfrentar situaciones políticas, sociales con determinación y espíritu audaz. Exploramos nuevos roles, exploramos ideas, exploramos nuevas estrategias con elocuencia y con valor. Estos dos atributos que estamos cubriendo de primero son característicos y la gente puede vernos en la calle rápidamente que somos de Voluntad Popular por nuestro compromiso y nuestra valentía. Los activistas de Voluntad Popular somos informados. Sabemos el acontecer diario de nuestra comunidad. Sabemos lo que está pasando a nivel local, nacional e internacional. La realidad social y política de cada uno de esos espacios. Utilizamos las redes sociales, utilizamos los medios de comunicación, leemos muchísimo para estar informados sobre la historia del país y sobre el acontecer diario. Un excelente activista de Voluntad Popular es un activista que está bien informado. Los activistas de Voluntad Popular somos excelentes comunicadores. Nos esforzamos por ser excelentes comunicadores, por ser capaces de comprender y expresar nuestras ideas con confianza, elaborar una narrativa motivadora que convierta a nuestros dirigentes en influyentes en distintas comunidades. Un buen comunicador puede hablar en un sector popular, en una urbanización, en una universidad, puede hablar con los adultos mayores, puede hablar con los niños, puede hablar ante una autoridad, puede hablar en público, puede hablar en privado, sabe reconocer momentos de alegría y momentos de tristeza. Todos los activistas de Voluntad Popular debemos esforzarnos por ser excelentes comunicadores. Asimismo, tenemos en el perfil el ser organizados y organizadores. Ustedes han llegado a la oficina de alguien que esté súper desordenada.
que esté sucia, que tenga los papeles arrumados. ¿Qué proyecta eso? Una persona que no sabe muy bien lo que está haciendo. Los activistas de voluntad popular buscamos ser organizados y también ser organizadores, el ser capaces de articular gente, el tener esquemas de trabajo que permitan maximizar los recursos y el tiempo para lograr las metas de alto nivel. Esto es algo en lo que tenemos que trabajar mucho, en el tema de ser organizadores, en el tema de tener una planificación estratégica clara. En esto yo admiro mucho a nuestro hermano Roland, que de verdad es un hombre que es capaz de manejar múltiples proyectos al mismo tiempo. John Goicoechea es otra persona que se me viene a la mente cuando pienso en una persona organizada, en una persona que es capaz de manejar múltiples cosas al mismo tiempo. Esto es muy Chema, importante para un líder. pasa las láminas, porfa, que se quedó en una lámina, porfa. Ah, disculpa. Gracias, Emilio. Ahorita estamos organizados. Si puedes, ya por vamos, favor, ya detén la vamos presentación y cada uno de nuestros roles. Somos pensadores. Aplicamos por iniciativa propia nuestras habilidades intelectuales de manera crítica y creativa para abordar ideas, problemas complejos, tomar decisiones. Somos un partido del siglo XXI que tiene que tener nuevos paradigmas, que tiene que generar nuevas formas de pensar. Albert Einstein decía que tenemos que lograr nuevos niveles de pensamiento para resolver los nuevos problemas que enfrentamos. Y Voluntad Popular, sin duda, ha generado nuevos esquemas, nuevos paradigmas para solucionar la gran problemática política y social venezolana. Nos quedan dos atributos solamente. El ser coherente, que ya lo comenté. Una actitud que demuestre integridad en el pensamiento, el discurso y la acción. Somos guiados por principios sólidos en el tiempo, guiando las tomas de decisiones tanto en la vida privada como en la pública. Y por último, y este es uno muy importante para mí, quiero resaltarlo, el ser emprendedor. Tener la capacidad de innovar y desarrollar nuevos proyectos en pro de tu avance personal, de tu avance individual, en tu crecimiento y en el fortalecimiento del partido. Los emprendedores son propositivos y proactivos. No ponen la culpa en el otro. No empiezan a señalar con los dedos de quién es la culpa, quién es el responsable. Un activista de voluntad popular asume esa responsabilidad de emprender. Y esto también está muy relacionado al tema político. Ustedes han visto alcaldes, gobernadores, presidentes que se quieren eternizar en el poder. Es como que no tienen otros proyectos propios. Nosotros creemos que los políticos, siguiendo la alternabilidad del poder, tenemos que ser emprendedores, tenemos que tener distintos proyectos en nuestra vida, para no depender solamente de un cargo, para no depender solamente de una administración pública, sino que cada uno de los activistas de voluntad popular tenga las riendas de su propio destino y sus propias propuestas. Y por último, disciplinado. Un activista de voluntad popular asume los acuerdos que se alcanzan como partido, es coherente con la visión y está alineado a las unidades organizativas, a los lineamientos políticos, a los planes estratégicos y operativos y a las evaluaciones a las que nos sometemos. Entonces, hermanos, este es el perfil del activista de voluntad popular. En las próximas semanas vamos a estar enviando unas tareas alrededor de estos, sus propios testimonios, su propio trabajo alrededor de cada uno de ellos. Espero a través de los valores, los principios y este perfil, ustedes se vean aún más identificados y que tengan una visión concreta como individuo y como partido. La capacidad de permanecer vigentes y de tener sentido de la trascendencia es precisamente una conexión entre el afecto, entre estos cuentos, entre estas cosas bonitas, entre estos elementos humanos que nos unen y la visión y las ideas. La conexión perfecta entre lo que amamos y lo que creemos, entre el afecto y las ideas. Y eso es lo que hace a los proyectos trascendentes. Y desde el proyecto ideológico y político más exitoso que hay en la historia de la humanidad, que es la Iglesia, es la combinación entre el amor y el afecto de los discípulos con el Maestro y la poderosa fuerza de las ideas de Jesucristo. Pero vamos a Venezuela y veamos y revisemos en
en nuestra historia, cómo sí ha sido posible combinar esas cosas en nuestro país. Hay unas cartas impresionantes que se las recomiendo en el libro de Tomás Polanco Alcántara sobre José Antonio Páez. Está la cita de las cartas de Morillo describiendo a Páez. Y Morillo era su contrincante español. Y entonces Morillo decía que era imposible derrotar a Páez porque Páez no solamente tenía un ejército, sino cargaba a toda la gente como si fuese una familia. ¿Le suena eso? Y entonces los soldados iban con la gente con la que amaban y hacían el campamento con toda la gente con la que amaban. Y los campamentos de los soldados de Páez eran unos pueblos que se movían porque eran familias que estaban luchando juntas. Y ahí vemos cómo se combina la capacidad militar, la idea política, pero también cómo lo que permitía que las fuerzas no se detuvieran a pesar de las enormes adversidades logísticas que vivía el Ejército Libertador de Páez, era que había una fuerte confluencia entre las ideas y el afecto que te permanecía unido. La gente no se iba del Ejército Libertador de Páez porque ahí tenía su corazón y su amor, pero porque creía en que la idea de la libertad valía la pena. Otro ejemplo muy bonito, y se los recomiendo también, otro libro hermoso que se llama Las Memorias del General Oliari, donde uno puede leer las cartas entre Bolívar y Antonio José de Sucre, y lo que decía Bolívar de Sucre, pero después lo que escribían unos y otros sobre la libertad y sobre la idea de la república. Es una demostración de que esa combinación entre la idea de la república, la construcción de una nación, la construcción de un proyecto de país, se hizo posible porque el afecto los mantuvo unidos y lucharon, y la lealtad no solamente era una lealtad basada en el miedo a ser castigado o el miedo a ser destruido moralmente, sino porque estaba basada realmente en el afecto y en la creencia, la combinación entre el afecto y las ideas. Otro ejemplo bellísimo, y les recomiendo también un libro bellísimo que acaba de salir sobre héroes civiles de Venezuela, escrito por un historiador contemporáneo que se llama Arraiz Luca. Ahí está en el capítulo de Raúl Leoni, uno de los héroes civiles menos valorados y más importantes del siglo XX venezolano. Pero la descripción de Rómulo Betancourt sobre Raúl Leoni decía, principalmente nos convertimos en parte de una sola familia. Por eso logramos superar la persecución de Pérez Jiménez, superar la persecución de Gómez, porque éramos parte de una familia. Y aunque no tenían claras las ideas al principio, después cuando combinaron afecto e ideas, lograron derrotar a Pérez Jiménez y construir el concepto democrático de la democracia de los partidos del siglo XX, que se derrumbó cuando dejó de ser un proyecto basado en las ideas y comenzó a ser un proyecto simplemente basado en las conveniencias y los negocios. Y con eso quiero que veamos cómo es esto, el afecto, cómo construimos el afecto entre nosotros. Siempre, no se les olviden estas dos palabras, hermanos y hermanas. El afecto entre nosotros se cuida y se construye con dos palabras: respeto y confianza. Respeto y confianza. Anoten eso y siempre úsenlo. Y cuando ustedes estén hablando, aun sea de la forma más apasionada del mundo o dando una pelea con todas sus fuerzas para obtener un objetivo político dentro del partido, nunca se les olvide que tiene que ser con respeto y confianza. Pero además, eso mantiene el afecto con la combinación de compartir las ideas y la visión. Hay un autor muy famoso que se llama Paul Johnson, que dice que las grandes transformaciones en la historia se logran por 4 razones solamente. O es por ambición,
Es decir, una gente que está dispuesta a todo para conseguir llenarse los bolsillos o lograr un objetivo. O es por interés, que se parece mucho a la ambición, pero está relacionado por querer lograr un objetivo no monetario de alguna forma. O es por venganza, por odio. El chavismo es la demostración de eso. Es una venganza contra la sociedad y contra un país. O es por amor a la gente con la que luchas y a las ideas por las que luchas. Ese concepto de amor es de convicción, de apropiación. No es amor de novela rosa, sino es la verdadera capacidad de amar y abrazar una idea con la suficiente fuerza y la suficiente pasión como para estar dispuesto a morir por ella. Y eso solo pasa cuando se ama verdaderamente a una persona y a una idea. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a morir por sus hijos? ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a morir por las personas que aman? De la misma manera, se logran grandes cambios en la historia cuando se está dispuesto, verdaderamente enamorado de lo que uno hace y de las personas con las que uno va. Por eso, me acuerdo que una vez pusimos en un muro enorme que hay por ahí, por la Avenida Libertador, una frase de Don Quijote que dice: nadie es más que nadie si no trabaja más que los demás. Por eso jamás, y por eso los alacranes han huido de Voluntad Popular como quien les echa baigón. Los alacranes son una partida de flojo, de jalabola, de gente que solo estaba en Voluntad Popular porque tenía un cálculo, un interés, una ambición y pensaba que jalando bola y conectándose y moviéndose con el modo de hacer política que algunos tienen, que no es el de Voluntad Popular, iban a lograr algo en Voluntad Popular. Y esos alacranes no aguantaron nada y por eso están donde están. Por eso en Voluntad Popular tengámoslo claro, nuestra fuerza tiene que ser el amor y la convicción por las ideas en las que creemos. Y por eso tenemos que tenerlas muy claras. No puede ser ni la ambición, ni el interés, ni el odio. Por eso siempre es bueno pararse en la mañana y preguntarse: ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Para qué estoy haciendo esto? Yo entiendo que mi lucha no es una lucha por lograr mi interés, sino por lograr un proyecto que es mucho más grande que yo. Entonces, de esa forma, nosotros somos capaces de superar, como cada uno de ustedes lo ha demostrado, que estar en un momento de enorme adversidad, de enorme dificultad, de una gran necesidad social, económica y real. Seguimos creyendo en esto, seguimos luchando con esto, por esto, y seguimos convencidos de que somos capaces de ganar. Porque somos capaces de ganar y vamos a ganar. Vamos a ganar esta lucha y vamos a comenzar a construir la mejor Venezuela. Finalmente, para estar conectados con el respeto y la confianza y las ideas, tenemos unos instrumentos muy concretos. Esos instrumentos, y tenemos que usarlos como nuestra Biblia. Esos instrumentos son la declaración política, que es la primera parte que está contenida en los estatutos que se aprobaron en diciembre del 2019 y que acaba de explicar con brillantez nuestro hermano Chema. Los estatutos, que son las normas que nos mantienen unidos y ordenados, y sus reglamentos, claramente. Y el libro naranja. El libro naranja es el resumen de todo eso. El resumen de todo ese contenido. Mira, Esteban, estoy hablándole a miles de personas en este momento. Saluda. Hola. Perdonen la interrupción, pero así es la vida de estar aquí. Déjame terminar y resolvemos eso, ¿sí? Entonces, los estatutos, el libro naranja es como el resumen de todo. Es como
el folleto, no me acuerdo cómo es que se llama el folleto que llevan los promotores evangélicos puerta a puerta, que siempre te dejan un folleto, no me acuerdo cómo se llama, pero es más o menos eso, ¿no? Es nuestra... Ayatola. Ajá, Atalaya. la atalaya, exactamente. Bueno, esa es nuestra atalaya. Y el libro naranja es lo que nos va a permitir un instrumento de fácil lectura, de fácil interpretación y de fácil comunicación. Y hoy quiero compartir con ustedes una alegría. Pero con estos instrumentos cuidamos las ideas y el afecto lo cuidamos con comunicación y, como decía Chema, con solidaridad. Nunca se les olvide eso. Comunicación entre nosotros y solidaridad. Y entonces les cuento, y con esto termino, la buena noticia. Ya tenemos la nueva versión del libro naranja. Ya está lista la nueva versión del libro naranja. Ya la vamos a tener en nuestras manos para nuestro uso y nuestro trabajo. A partir del lunes vamos a hacerle llegar a todos la nueva versión del libro naranja actualizada con todos los elementos basados en ya nuestra larga historia. Y a partir de allí, entonces les quiero poner estas dos tareas muy concretas. Una tarea es que una vez que les llegue el libro naranja, por favor hagamos una reunión con los EPAs, con los EMAs y con los ERAs para discutir el libro naranja, para conocer la nueva versión del libro naranja y para trabajar sobre lo que dice el libro naranja. Y analizar la comparación entre el libro naranja fundador y el libro naranja nuevo. Y una segunda tarea muy sencilla, muy concreta y muy orientada a la coyuntura, les pedimos que durante esta semana nos hagan llegar ideas o el resultado de su discusión, cómo nos vamos a diferenciar de los alacranes. Vemos que ahora ya están tratando de abrir comunicación y de que en los medios de comunicación dicen la nueva voluntad popular. Y eso no es así. Aquí hay una sola voluntad popular. La voluntad popular de los activistas, como decía Geraldine. La voluntad popular que está unida por el afecto y las ideas. La voluntad popular que está dispuesta a todo por lograr la mejor Venezuela. A todo. Y por eso es bueno que pensemos cómo nos podemos diferenciar y cómo podemos matar esa cucaracha. Y para terminar, quiero compartir con ustedes hoy, el día del lanzamiento del nuevo libro naranja, un bonito video que resume este trabajo y que tengo el orgullo de compartir con ustedes. Gracias. A las 3 de la tarde. Hoy, hermanas, nuestro objetivo sigue siendo la libertad, porque la libertad es el inicio de todo lo demás. Sin libertad no alcanzaremos ninguno de los sueños que nos hemos planteado, pero jamás dejemos a un lado la razón de ser de todo este pueblo. La mejor Venezuela, hermanas, la mejor Venezuela. Y la mejor Venezuela solo puede existir si atendemos las necesidades de las grandes mayorías, de los más pobres, de los más necesitados, que hoy están sufriendo por una dictadura cruel, asesina, que nos toca a nosotros despojarla del poder y construir una ruta hacia esa Venezuela de paz, de bienestar, de progreso, llena de libertad, como todos y cada uno de nosotros hemos soñado. Así que, hermanas, hermanos, les mando un fuerte abrazo, llénense de fuerza, llénense de fe, estamos mucho más cerca de la mejor Venezuela. Un abrazo. Quisiera hacer referencia al tema ideológico un poco desde un breve recorrido de dos ideas, de dos palabras, de dos conceptos.
que yo creo que son los que a nosotros en Voluntad Popular nos unifican y que tienen un recorrido a lo largo de la historia de Venezuela y de la humanidad también, pero de Venezuela muy en particular. Son dos palabras que han definido la lucha política. Esas dos palabras, que son conceptos, que son ideas, y las ideas es lo que movilizan, son la igualdad y la libertad. Esas, desde mi punto de vista, son los dos pilares de lo que ha sido la lucha en Venezuela desde la época de la colonia hasta nuestros días. Ha sido una lucha por la igualdad y en episodios ha sido una lucha también por la libertad. Y en el siglo XX se convierte esa lucha por la igualdad y la libertad en una lucha por la democracia, porque el único sistema en el cual se puede vivir de forma libre y se puede promover la igualdad es en democracia. No hay una manera, no hay un sistema en el que la igualdad y la democracia, la igualdad y la libertad puedan convivir que no sea la democracia. Por eso en el siglo XX la lucha fue por la democracia. La igualdad fue el principal movilizador de la política. Todas las rebeliones antes de la colonia, la rebelión de Chirino, las rebeliones de Lara, del Tocuyo, las rebeliones de Oriente, las rebeliones que se hicieron en la época de la colonia, que llegaron a la última, la más precursora, la más cargada de ideas, que fue la de Gual y España en el 797, todas fueron promoviendo la igualdad de los blancos criollos, la igualdad de los comerciantes, la igualdad de los negros, la igualdad de los zambos. Siempre los grupos que promovían esas rebeliones en la época de la colonia promovían era la libertad, la igualdad, que la posibilidad de ser iguales ante la ley, iguales ante las condiciones del comercio, iguales ante los impuestos, pero iguales. Esa fue esa primera lucha. Luego, por supuesto, la lucha por la independencia carga un concepto que era la independencia, independizarnos del gobierno español. Sin duda, una idea que hoy la podemos ver en retrospectiva y decimos, sí, todos estamos de acuerdo con eso, pero realmente no era la idea movilizadora más poderosa. Era la igualdad de todos, la igualdad de lo que fue al principio un movimiento de los blancos criollos, que fracasó en la Primera República, fracasó en la Segunda República porque era solo un movimiento de los blancos criollos, y luego Bolívar se da cuenta que si no convertía la lucha por la independencia en una lucha también por la igualdad, iba a fracasar. Y es por eso que Bolívar entiende y asume que tiene que incorporar en la lucha por la independencia un gran motivador, que es la igualdad. Y por eso incluye claramente a los negros, a los zambos, a todos los que de alguna manera venían promoviendo históricamente estas luchas por distintos sectores y que había sido la razón de ser del fracaso de la Primera y de la Segunda República, no haber convertido el movimiento de la independencia en un movimiento popular. Eso cambia después del año 16 y se va generando un movimiento interno que promovía estas ideas: la abolición de la esclavitud, la igualdad de todos ante la ley, la igualdad de los comerciantes con respecto a las leyes de comercio, a los impuestos, y fue por supuesto, una idea movilizadora muy importante. Y por supuesto, la libertad, y se traduce la independencia en esta idea de la libertad. Luego el siglo XIX se dan una serie de luchas donde siempre la propuesta de la igualdad o la idea de la igualdad era la gran motivadora. Fue la idea que movilizó la guerra federal, la igualdad de los estados, la igualdad de las razas. Ahí es cuando se da la abolición final de la esclavitud en el año 54, 1854, y se venía, no se llegaba a eso, no se terminó de promover cuando llegaban los que vencían, pero la bandera de lucha era la igualdad. En el siglo XX eso va cambiando, se mantiene siempre esta idea de ser iguales, pero en el siglo XX van dándose transformaciones en el mundo y empieza a concebirse una nueva idea de la igualdad desde los derechos. Y ahí es cuando comienzan los movimientos socialdemócratas, los movimientos socialistas en Europa, en Estados Unidos, a promover la igualdad desde los derechos. Los derechos liberales clásicos que están presentes en nuestra Constitución, desde la primera Constitución del año 30,
que son los ideales liberales clásicos: igualdad ante la ley, la libertad de expresión, la libertad de tránsito, la libertad de comercio, se mantienen, pero se comienzan a abrir unas nuevas compuertas de derechos, los derechos sociales y los derechos económicos. Esa fue una lucha que generó grandes movilizaciones en Europa y grandes movilizaciones en todo el mundo, y aquí también. Y es lo que moviliza a los partidos que se enfrentaron a las dictaduras, a la dictadura de Gómez, a la dictadura de Pérez Jiménez, a Medina, con la idea de avanzar en los derechos sociales, económicos y políticos. Y ahí se da la gran lucha por el voto popular, que fue la gran conquista del siglo XX, que se conquista por primera vez en el año 47 con la elección de la Asamblea Constituyente y luego de Rómulo Gallego, y luego definitivamente por un periodo más largo a partir del año 59. Pero la democracia, porque era la idea, el sistema que podía permitir la igualdad y vivir en libertad. Llegan estos últimos años y sin duda alguna aquí se promueve la igualdad, pero se promueve una idea de igualdad desde el resentimiento y desde el conflicto, no desde la generación de oportunidades, de prosperidad y de riqueza para distribuir oportunidades entre todos. Coincide esta ideología comunista de un origen con muchas influencias cubanas, como todos sabemos, y penetra y va cambiando, erosionando todas las instituciones. Coincide con un periodo de altísimos precios del petróleo, lo que permite crear un espejismo. Se crea un espejismo durante más de 10 años en donde se pensaba que el modelo funcionaba, incluso logró engañar a personas intelectuales dentro y fuera de Venezuela, argumentando que este era un modelo que generaba prosperidad, que generaba oportunidades, que generaba igualdad, cuando lo que estábamos viviendo era el boom económico, el boom petrolero más intenso que hemos vivido nosotros como nación desde que somos un país petrolero. Esto se da y cuando colapsan los precios, colapsa completamente el sistema. Y por eso, desde el año 2014, venimos teniendo este tobogán de deterioro en todos los sentidos y el sistema empieza ya a mostrar su verdadero rostro. Y nosotros, como lo decía Chema, lo dijimos desde el año 13, lo reafirmamos en el año 14, hemos pagado cárcel por eso, dijimos que esto era una dictadura. Y si era una dictadura, nosotros teníamos que actuar en consecuencia. Y actuar en consecuencia significa que nosotros estaríamos dispuestos a luchar a favor de la libertad, a favor de la conquista de la libertad, que solo se puede lograr saliendo de la dictadura. Entendiendo también claramente que la única manera de construir la mejor Venezuela es si nosotros primero conquistamos la libertad. La libertad como el principio para todo lo demás, como el origen de todo un proceso de cambio que requiere de la libertad, porque sin eso no hay nada. Hoy nosotros como partido tenemos una corriente muy clara, creo yo, una corriente liberal como partido, en donde se ha expresado hoy liberal en el sentido de promover los derechos del individuo. Hay una corriente, claramente, unas ideas socialdemócratas, hay unas ideas que vienen de esa corriente de las luchas sociales del siglo XX, de la participación. Pero sin duda alguna, como también lo comentaba Chema, nosotros como un partido nacido en el siglo XXI, tenemos que adaptarnos al siglo XXI, entendiendo cuáles son las corrientes históricas que han venido a nuestro país. Insisto en estos dos conceptos, el concepto de la libertad y el concepto de la igualdad. Tomando esas dos ideas fuerzas, nosotros como partido hemos planteado una visión de la mejor Venezuela y del sistema democrático, porque la democracia no es una sola, no es igual en todas partes, y nos toca a nosotros definir cuál es el tipo de democracia que promovemos. Y en ese sentido, la propuesta que hemos hecho desde el principio, que yo les pido que reflexionen sobre ella, de lo que eso significa para nuestro país, de cómo cambiarían las cosas, es una frase que para mí resume nuestra idea de democracia y en buena medida nuestra idea de la mejor Venezuela. Esa frase es: todos los derechos para todas las personas. Todos los derechos para todas las personas es una idea de cómo debe ser una democracia que debe ser incluyente, que debe de garantizar
que todos los derechos sociales, económicos, políticos, ecológicos, puedan ser accesibles por todas las personas sin ningún tipo de discriminación, de exclusión, de privilegio. También significa que tiene que promover un sistema económico que garantice las condiciones para que todos los derechos sean para todas las personas, porque no es posible garantizar todos los derechos para todas las personas si no hay un Estado, una sociedad, un sistema económico que genere prosperidad y que un Estado pueda administrar parte de esa prosperidad para garantizar los derechos de los ciudadanos y también garantizar a través de las instituciones que la sociedad, por el trabajo de los privados, garanticen también las oportunidades y los derechos. Es decir, la segunda condición para que todos los derechos sean para todas las personas es tener un sistema económico y democrático que promueva la prosperidad. Y ese sistema es la economía de mercado. Ahora bien, eso tampoco es suficiente y por eso hay una tercera condición. Y esa tercera condición es que exista un sistema de justicia que evite que nadie se quede por fuera. Es decir, que se garantice que todos los derechos sean para todas las personas. Se requiere de un sistema de justicia que no solamente son los tribunales, sino son las instituciones que eviten que queden excluidos y que nadie se quede por fuera. Y que cuando alguien se quede por fuera, se pueda volver a reinsertar en las oportunidades y en la garantía de que tenga acceso a todos sus derechos. Esa es la visión que nosotros hemos venido promoviendo sobre lo que es la democracia para el siglo XXI, nuestra visión de la mejor Venezuela, fundamentada en esa idea de que los ciudadanos sean dueños de sus derechos. Hoy la dictadura ha expropiado los derechos de los ciudadanos, se los ha quitado y nosotros tenemos el gran desafío de conquistar la libertad y lograr entregarle todos los derechos a todos los venezolanos. Entonces, yo quería, compartir con ustedes algunas de estas ideas, decirles que es muy importante que ustedes lean, que se formen, que lean historia, que lean el libro naranja, que tengamos claro las ideas, los valores, la narrativa, cómo llegamos, a dónde vamos nosotros como partido, y que ustedes estén claros de que parte del combate político es el combate de las ideas. Y digo combate en el sentido correcto, porque nosotros como partido político tenemos que estar dispuestos al combate en el buen sentido de la palabra, es decir, a promover nuestras ideas, hacerlo con conocimiento de ellas, con humildad, por supuesto, para reconocer cuando hayan mejores argumentos, sin dogmatismo, pero sí con capacidad de argumentar, sí con la lógica de buscar promover que esas ideas puedan convencer a mucha gente y que puedan lograr que mucha gente se sume. Pero no solo eso, que luego tengamos la capacidad para poder transformar esas ideas en realidad. Y es por eso que la formación es fundamental, para tener las ideas, para estar preparados, pero también la dimensión de la formación para poder ser útiles, para poder ser parte de la construcción de la mejor Venezuela. Cada quien en su ámbito, cada quien dentro de su ámbito geográfico, profesional o de interés, pero que nosotros como partido podamos darle herramientas a todos nuestros activistas que puedan promover esas ideas hacia las acciones, promover las ideas que surgen de la indignación por lo que estamos viviendo y poder convertir esas ideas en acción concreta, en acción política. Nosotros, por ejemplo, decimos, para ser líder político, primero hay que ser líder social. Eso no es una frase, eso se tiene que traducir en acción concreta, en una acción social concreta, en una iniciativa, en una forma de entender al prójimo, en una forma de entender al otro, en una forma de entender al más necesitado, en una forma de asumir el compromiso con el prójimo. Por eso es que planteamos, para ser un líder político, primero hay que ser un líder social. Otra idea que hemos planteado dentro de nuestro partido siempre, construir de abajo hacia arriba. Bueno, eso tiene que lograr que se materialice en el trabajo en nuestras redes populares, en la organización de base, en la capacidad de tener presencia en todas partes. Y eso es algo que también nosotros, y como eso, puedo mostrar otras ideas, ¿no? De cómo esas ideas, esas frases que nos motivan, se tienen que convertir en acción. Jesús Guillermo decía que a él lo motiva mucho esa idea, o esa frase de fuerza y fe, a mí también. Pues me identifico. Para mí de eso se trata
Esos son los escudos, el escudo y la espada en esta lucha. El escudo y la espada, la fuerza y la fe. Tú tienes que estar convencido de que esto tiene sentido. Y esa es la fe, pues eso es saber, mira, la mejor Venezuela viene. Eso lo tenemos que tener nosotros muy claro. Sin eso, nada de esto tiene sentido. Es decir, sin esto no tiene sentido el sacrificio. La fe y la fuerza es tener la capacidad de poder cambiar las circunstancias. Y eso, la fuerza se manifiesta no con un fusil y unas balas. La fuerza se manifiesta con la voluntad de pararse todos los días. La fuerza se manifiesta con la capacidad organizativa que tengamos. La fuerza se manifiesta con la capacidad de movilización que tengamos. La fuerza se manifiesta con la capacidad de promoción y de penetración de nuestras ideas. La fuerza se manifiesta con la capacidad que tengamos de comunicar. Es decir, la fuerza y la fe como una idea que nos motiva, pero que la tenemos que traducir en acciones concretas. Porque, hermanas, hermanos, nosotros somos políticos y lo tenemos que asumir con mayúsculas. Líderes políticos. Y la política entendemos que es un pantano complejo, que es un pantano en donde hay mucha guerra sucia y hay gente mala y hay mucha maldad. Pero nosotros, con la espada y el escudo de la fuerza y de la fe, entramos en esos terrenos peligrosos y estamos dispuestos a combatir el mal con nuestras ideas, combatir a quienes están del lado incorrecto de la historia, con nuestra convicción de promover la libertad y la igualdad, la democracia y la mejor Venezuela. Y nosotros, para entrar en ese terreno complejo, difícil, lleno de ataques, lleno de guerra sucia, lleno de problemas, lleno de ingratitud, porque la política está muy llena de ingratitud, nosotros lo podemos hacer si tenemos las herramientas. Y parte de eso es que nuestro equipo, nuestro partido esté cohesionado en una visión común de dónde venimos, de cómo llegamos a donde estamos, de por qué hacemos lo que hacemos, de por qué nosotros luchamos contra la dictadura y hacia dónde vamos y cuál es la mejor Venezuela. Así que bueno, hermanas, hermanos, les doy las gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes. Nuevamente gracias a todo el equipo, a Roland, a Emilio, a Chema, a todo el equipo de formación, a todos los responsables de formación de los estados, de las regiones, les doy las gracias, a los de los municipios, les doy las gracias. Y hermanas, hermanos, sintamos la bendición de Dios nuestro Señor, de habernos puesto en estos momentos difíciles para nuestro país, para la patria, para poder entregar lo mejor de nosotros. Seamos la mejor versión de cada uno de nosotros. Entendamos que estamos en un momento en donde nos obliga el sacrificio a estar en la primera fila, es decir, estar en la primera fila, estar en la vanguardia de la vanguardia, estar dispuestos a la lucha, requiere también en estos momentos estar dispuestos al riesgo, al sufrimiento y a enfrentar la adversidad. Pero eso lo tenemos que hacer con el corazón grande, con la alegría de saber que estamos del lado correcto de la historia y con la esperanza de saber que estamos caminando hacia nuestra tierra prometida, la mejor Venezuela, hermanas, hermanos. Tengamos la convicción, porque si no tenemos convicción no podemos avanzar. Si no tenemos la fe, no vamos a poder avanzar. Todos los días vamos a tener que enfrentar adversidades, todos los días. Todos los días habrán razones para querer renunciar. Todos los días habrán razones para criticar uno u otro compañero, para criticar la política como función, para criticar a nuestro país como flojo, como vendido o decir cualquier cosa. Todos los días habrán razones para arrodillarnos y hacernos nosotros débiles ante la dictadura. Pero también, hermanas, hermanos, todos los días, si proyectamos hacia dónde vamos, si tenemos esa convicción, así como creyentes que somos en Dios nuestro Señor y que vamos a ir al encuentro con Jesús y con Dios, así tenemos que tener nosotros una profunda convicción de que vamos a lograr la libertad y vamos a conquistar la mejor Venezuela. Sin esa convicción no vamos a llegar. Sin esa convicción no podemos liderar. Sin esa convicción no podemos dar el ejemplo, porque el ejemplo lo vamos a dar con acciones concretas, porque las acciones arrastran. Las acciones que hagamos nosotros van a permitir que muchos se sumen a nuestro camino. Así que, hermanas, hermanos, les doy las gracias nuevamente. Llénense de fuerza y de fe. y sepan que en este transitar, sí, hay mucho sacrificio, muchas razones para nosotros leer un rosario de dificultades. Pero también hay razones para darle gracias a Dios de que nos ha unido como una familia, de que nos ha permitido trabajar juntos, ejercer la solidaridad entre nosotros, tenderle la mano al prójimo y ser luchadores y luchadoras por la libertad. Agarren ese escudo, agarren ese espada y vamos por encima. Un abrazo, gracias.
Gracias, Roland, Emilio, todos los que ayudaron, José Luis, de apoyar a que hoy llegáramos a más de 1000 personas con este taller. Gracias, Leopoldo, por tus palabras, por tu clase magistral, así como lo esperábamos, así lo recibimos. Y van a recibir, como dijo Roland, el material y algunas indicaciones. Y quiero cerrar con una frase, quiero dedicársela a todos ustedes, pero en especial a Leopoldo. Es una frase de Alberto Adriani, con la que quiero que culminemos este taller. Alberto Adriani fue un venezolano del siglo XX y es el autor de esa frase, Pietri, pero realmente fue Alberto Adriani. Quiero cerrar con esta frase para todos ustedes. Soy y seré fiel a mi convicción interior. El país necesita. El país a ustedes. Cada cual cumple con Venezuela como le resulta posible. Lo importante es que hagamos bien, sin flojera y sin fe, y con fe, las cosas que se esperan de nosotros. Venezuela resultará bien o mal según sea el esfuerzo y la conciencia de varios millones de venezolanos. Y cuando no alcancemos a perfeccionar la patria, siempre queda la posibilidad de perfeccionarnos a nosotros mismos. Estas palabras fueron dichas hace 100 años y hoy siguen vigentes, y hoy es Voluntad Popular quien está llamado a ser los portadores de esta convicción, a llevar esta lucha hacia adelante y a cumplirle a Venezuela y a cumplirle a ustedes mismos. Que muchas gracias por estar aquí. Seguiremos enviando las próximas indicaciones para multiplicar este taller y que tengan un feliz fin de semana. Un gran abrazo, hermanos.